Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al canal Sentidos Cristianos. Estamos una vez más reunidos, pero hoy estamos con unos invitados muy especiales para nosotras. Y es que tenemos a nuestro querido pastor Máximo y a su esposa Pedrina. Bienvenidos. Muchas gracias, Bienvenidos. hermanos, por la invitación y gracias también al amable público que nos está viendo. Así es. Y también detrás de cámaras tenemos a nuestra hermana Geraldine, que igual nos está acompañando y escuchando de este precioso tema que vamos a compartir el día de hoy. Y es que vamos a empezar con un personaje. Un segundo también personaje que ya muchos lo conocen. Anteriormente hemos hablado de Pedro y esta vez vamos a abordar a un... Bueno, ya no iba a soltar más, pero sí, a Pablo, ¿no? Muy bien, entonces, para empezar, ¿qué sabemos de Pablo, no? Claro, ahora nosotros lo conocemos como Pablo, pero ¿quién fue o cómo se llamaba él antes de ser Pablo, no? Para eso nos gustaría ir a Filipenses 3, 5, donde nos da una pequeña descripción, ¿no? De cómo era él. María o Cintia, ¿nos pueden ayudar, por favor? ¿Mari? Sí, 3:5, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amén. Un poco queremos entrar en el contexto de Pablo, que antes se llamaba Saulo, y nos da la característica quién era él, ¿no? Entonces dice que él era perseguidor de la iglesia. Pastor, coméntenos un poco de la vida de Pablo, porque es tan... hablar de Pablo nos demoraríamos 2 horas, 2 días, ¿no? Hablando de este personaje, porque Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces tenemos tanto que aprender de Pablo. ¿Qué nos dice, pastor, sobre cuando dice la palabra que él perseguía a los cristianos? Cuéntenos acerca de Pablo. Bueno, a Saulo de Tarso, nombre con el cual era conocido antes de ser cristiano, antes de su conversión, tal como él mismo escribe aquí para darnos a entender cuál era su modo de pensar, su modo de vivir, su estilo de vida, podemos decir. Él era teólogo, estudioso, doctor en la ley del Antiguo Testamento. Y voy a repetir la lectura. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Nos está mostrando el apóstol Pablo que era el fariseo que andaba conforme a la ley. Era un hombre irreprensible. En la época de Jesús, en la época del nacimiento de la iglesia, la religión de los fariseos, el fariseísmo, el ser fariseo, era lo mejor que había en cuanto a la ley de la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Era lo mejor que existía en el pueblo de Israel. Consagrados, gente que ayunaba 2 veces a la semana, gente que daba su diezmo, que no difamaba, que cumplía al pie de la letra la ley. Por eso dice, irreprensible en cuanto a la ley. Celoso de que se cumpla, de que se observe todo lo que diga, lo que enseña la ley. En materia religiosa eran vistos como los mejores. Claro. En ese momento.
era como decir los que estaban más cercanos a la ley, Ah, no. a Dios, Entre comillas. entre comillas, Eran los los más religiosos, aceptables, pastor. religiosos, Los religiosos que en esa época religiosos. pues decían tengo que cumplir la ley para alcanzar no sé, para alcanzar el reino de Dios, para ser aceptos. para ser aceptados por Dios, ¿no es cierto? Pero ¿cómo hoy experimentamos, pastor? Ya estamos en el año 2025, ¿cómo experimentamos nosotros que Pablo dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo? O sea, porque él se atreve a decir, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Qué obras vemos en Pablo o qué vemos en Pablo? Porque como él dice, ¿no? Él era perseguidor de la iglesia. ¿Qué le sucede? ¿Y qué le tuvo que suceder para que haya ese cambio de él y poder ser imitador? La conversión de Saulo de Tarso está narrado en el libro de Hechos, cuando él iba a Damasco para apresar a los cristianos que se reunían en Damasco. En el camino, él tuvo un encuentro personal con Cristo. Fue un milagro. En realidad, la conversión de cualquier persona es un milagro. No es cambiar de religión o cambiar de iglesia, salir de una cierta iglesia para trasladarse a otra iglesia y convertirse en protestante. No. Saulo no hizo un cambio de religión, un cambio de credo. No. Tampoco no fue un reformador que mejoró el judaísmo. No. Saulo tuvo un encuentro personal, lo que es conocido como nacer de nuevo. Él nació de nuevo por el poder de Dios. Fue regenerado, fue hecho nueva criatura. Este encuentro de su nacimiento con el poder de Dios, con el poder salvador, perdonador del amor de Dios, a él lo invadió, lo sobrecogió, huesos, células, todo de su espíritu, alma y cuerpo. Él fue conmovido y transformado. Así como él odió y persiguió a los cristianos, cuando se convirtió, amó al Señor más que a su propia vida. Claro. Y se dio por el Evangelio hasta la muerte. Nosotros, cuando vamos conociendo un poco más de este personaje, ¿no? Ya habíamos visto en el versículo anterior que él era muy celoso de la ley, ¿no? Y como dice, él perseguía, era tan apasionado por lo que hacía que buscaba, ¿no? A los cristianos para apresarlos, para matarlos, ¿no? Y en todo este camino, porque ya en la localidad donde él estaba, ya había arrasado con todos, En ¿verdad? Jerusalén ya había. Y había arrasado con Sí. todos, pero él quería seguir buscando, ¿no? Quería seguir persiguiendo a los que no compartían su pensamiento, ¿no? Y fue en este camino, como nos contó ya el pastor, ¿no? Que Jesús vino sobre él y lo abundó, ¿no? De su gracia, y ahí es donde vemos pues ese quebrantamiento, ¿no? Esa conversión, ¿no? Y así como él fue muy apasionado para, ahora nosotros que vemos para hacer lo malo, ¿no? Ahora esa misma pasión la toma, pero ya no para perseguir, sino para predicar, ¿no? La palabra de Dios, de Jesús, ¿no? El Evangelio. Y en algún momento también él se convirtió en perseguido ahora, ¿no? Claro, él fue perseguido, Sí, ¿verdad? Sí. Y podemos decir eso porque es el Espíritu Santo obrando en Pablo, ¿no? Sí. Generando Convicción. convicción, De pecado. los frutos también, ¿no? Pero hay algo importante, pastor, hermana Pedrina. Cuando Pablo llega a ese encuentro con Jesús, él dijo una cosa. Porque Jesús le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues, no? Saulo, ¿por qué me persigues, no? Y algo le dice él, algo que a veces como nosotros como cristianos
Lo único que no le tenemos que preguntamos hacer, ¿no? al La Señor, única ni siquiera le pregunta. preguntamos al Señor, ¿no? Y la pregunta, ¿cuál fue? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora, ¿Qué en quieres de realidad mí, Pablo no Señor? estaba persiguiendo a Jesús. Claro. En la realidad física, Pablo estaba persiguiendo a los que creen en Jesús. Pero Jesús, esa persecución física a los que creen en Él, Jesús lo tomó como Personalmente. y eso no ha cambiado. Hoy es igual. El quien aborrece a un seguidor, a un discípulo de Cristo, sea varón, sea mujer, está aborreciendo a Cristo. No ha cambiado. Jesús no ha hecho cambios. Estamos en el siglo XXI, puede que la fe es más liviana, puede que cristianos hoy día quizás vivimos una vida más liviana, nuestra vida de fe, pero no por eso el Evangelio ha cambiado o Cristo ha cambiado, no. Él sigue siendo la misma. Los que tenemos que alinearnos con la palabra somos nosotros. Amén. Y, ¿no? Como dice... Sí, y ahí también, ¿no? Hay una pregunta de Pablo que le dice, ¿qué quieres de Que mí? yo haga. Que yo haga, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga, no? Y esto es básico, enseñado por muchos pastores, y yo me incluyo en ello. Cuando discipulamos a los nuevos convertidos a la vida espiritual en Cristo, le decimos, Dios tiene plan para tu vida, Dios tiene un plan para ti. Y el nuevo convertido en primer amor, bueno, se emociona, se goza de saber que Dios tiene un plan, un propósito nuevo para él o para ella. Pero con el correr de los meses y a veces de los años, se olvida, justamente por llevar una vida liviana en la fe. Ya no dice, ¿qué quieres que haga? Más bien ahora dice, discúlpeme, no tengo tiempo, solamente podré congregar los domingos. Pastor, entonces, ¿qué quieres que haga? Se relaciona diciéndole al Señor, yo ¿Cuál es quiero tu hacer tu propósito voluntad. para mí? O sea, yo quiero hacer tu voluntad. Y la palabra nos muestra, ¿no? Que la voluntad de Dios, para los que no conocen cuál es la voluntad de Dios, la voluntad es perfecta, es agradable para nuestra vida. Entonces no nos cansemos de buscar al Señor y agradarlo, ¿no? Y hablar de un Dios vivo, un Dios que existe, un Dios que no es religión, porque justo hoy día en el trabajo me preguntaba alguien, ¿cuál es la diferencia entre un católico y un cristiano, no? Y muchas personas creen que estamos hablando de religión, cuando no se trata de hablar de religión. Pablo era un religioso, pero ahora Saulo de Tarso, siendo la misma persona, era un religioso, pero ahora convertido en Pablo, dejó la religiosidad y dice que todo eso lo tomó por basura. ¿Por qué? Porque ya no significa nada y él lo dice por amor a Cristo. Él vivía, ¿no? A mí me parece muy curioso porque Pablo es un personaje, wow, pero yo quisiera hacer una pregunta a la hermana Petrina. En Pablo, de la historia de Pablo, hermana Petrina, ¿hay algún evento en particular en su vida de Pablo o algo, cómo él haya afrontado, que usted le haya impactado? Sí, a mí me impactó su manera de tomar actitud. Nosotros a veces no tenemos actitud para llevar Cristo adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra y ser sumiso a Cristo. Nosotros queremos hacer de nuestra manera. No, la palabra de Dios nos enseña. Y esto Pablo me impacta con su determinación de cuando aceptó a Cristo, de hacer, de trabajar, de abandonar cosas que antes para ti tenía un valor y después pasa a ser basura, como dice. Y el principal está Cristo. Cristo es el centro de todo. Claro. Hermana Pedrina, y en esto que también hablábamos, ¿no? Que son los planes del Señor para con nosotros, no nuestra voluntad, sino los planes. Ahora la tenemos aquí en Perú de visita, ¿no? Usted, no sé, pues en su niñez de repente, en algún momento se imaginó que iba a estar
acompañando a predicar la palabra, ¿no? En tantos lugares ahora de aquí mismo de Perú que ha podido conocer, ha podido visitar. Jamás me imaginé, jamás. Por eso Cristo hace cosas en nuestra vida que jamás imaginamos que va a hacer. Una única cosa que debemos es nos disponer a ir, seguir, que nos enseña en Mateo 28, ide. Y predicar el evangelio a todas criaturas. Exatamente. Yo vine acá desta vez a Perú, pero creo que Dios tiene propósito para que vamos a otros lugares, otras naciones a predicar. Y no necesariamente tienes que salir del país, porque a veces en tu edificio, en tus vecinos, tienes varias naciones, porque ahora es más fácil ir y venir de un país a otro. Entonces, a veces tú puedes predicar para un argentino, para un peruano, para un venezolano o brasileño. En mi caso, en Brasil hay muchos extranjeros. Entonces, puedes ser misionero en tu propio hogar. Ali En la puedes misma hablar. familia también, En ¿no? la propia familia, a veces también. Amén, gloria a Dios. Bueno, ha sido un privilegio de tenerlos a ustedes, pastor, Gracias. sierva Pedrina. Sé el largo trabajo que están haciendo y ustedes están llevando las palabras a lugares donde obviamente no hay bus, no hay carretera, entonces en lugares que necesitan, porque, bueno, siempre hay lugar, ¿no? Sí. La cosecha está lista y Amén. falta obreros para la mies. Así es. Entonces los animamos a ustedes de poder experimentar al Señor, ¿no? Busquen, anhelen, busquen con todo su corazón, porque acuérdense que la palabra dice que el Señor siempre está tocando, ¿no? Nuestro corazón, solamente tú le tienes que dejar ingresar. Y no hablamos de religión, sino hablamos de un estilo de vida, un tiempo de gozo, de paz. Hoy con tanta estrés, con tantos problemas que ocurre, con tanta delincuencia que a veces uno prende la noticia y ya te sientes temeroso, temerosa, hay un Dios que está con nosotros y Él nos guarda, nos cuida, nos protege, y Él en su palabra dice que Él guarda nuestra salida, quiere decir que Él cuida nuestra salida y nuestra entrar. Entonces eso es precioso, que tenemos la confianza en el Dios creador del cielo y de la tierra. Entonces nos despedimos, no sé si quieren comentar algunas palabras finales, pastor, sierva Pedrina. Bueno, quisiera terminar comentando lo siguiente. Cuando Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, en el ministerio de Pablo observamos pasos. Él comenzó testificando, hablando de Cristo, después de su bautismo en agua y de su conversión. Luego, el segundo paso fue, él empezó a ministrar como maestro y profeta. Y por último, él fue separado como apóstol. Eso vemos en Hechos capítulo 13. Y eso vino a causa de esa pregunta: ¿qué quieres que haga, Señor? Ahora, nosotros no somos Pablo, yo no soy Pablo, no aspiro a alcanzar o ser llamado a ser apóstol, no es mi aspiración, no es lo que yo pienso, solo quiero hacer la voluntad del Señor. Quiero el plan de Dios completo para mi vida. Gracias. Amén. Yo quiero agradecer la oportunidad y motivar a ustedes para que prosigan para algo que es Cristo y llevando el mensaje de nuestro Salvador Jesús Cristo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, nos Y con despedimos. esto nos despedimos. Un fuerte Bendiciones. abrazo para Bendiciones. todos. Dios los bendiga. Nos vemos.